Este episodio llega a ustedes gracias a The Color by Nicadom, Baskin Robbins, Cristóbal Valdés y Asociados, arquitectos urbanistas, Sánchez y Curiel Arquitectos, y es una producción de Contraste Visual y CB Studios. Urbanística es un espacio para conversar y aprender sobre el entorno natural y construido de la ciudad de Santo Domingo, desde la perspectiva de que todos los usuarios somos expertos en nuestra ciudad. Con estas conversaciones, procuramos ofrecer nuevas formas de observar y comprender nuestras experiencias urbanas, crear sensibilidad como una forma de apostar hacia una mejor calidad de vida para todos. Bienvenidos al episodio 3 de nuestro podcast Urbanística. Hoy estamos muy contentos que tenemos con nosotros a la arquitecta y urbanista Patricia Cuevas, quien nos va a hablar sobre la planificación y gestión de la ciudad de Santo Domingo. Conoceremos cuáles las herramientas de implementación y los desafíos y oportunidades para tener la ciudad que queremos. Bienvenida, Patricia. Hola, ¿cómo están? Pues Patricia Cuevas es egresada de Arquitectura de la Universidad Pedro Enríquez Ureña, obtiene los másters de la Gran Escala y la integración de energías renovables a la arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña, realizó el programa de liderazgo en gestión pública de Barna Business School, obtuvo además el máster de Desarrollo Urbano Territorial Sostenible por la Universidad de Salamanca en coordinación con el Instituto Global de Altos Estudios Sociales. Fue coordinadora técnica del Plan Estratégico de la Ciudad de Santo Domingo desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional o la Alcaldía y coordinadora de Urbe desde donde coordinó proyectos como La Barquita, el Teleférico y Domingo Sabio. Actualmente se desempeña como gerente general del Taller C, una agencia urbana. Bienvenida, Patricia, de nuevo. Gracias. Mira, Patricia, entonces nos gusta empezar con la motivación personal. ¿Qué te llevó a trabajar en esta área? Bueno, yo soy de pensar que la ciudad es donde todos estamos y es donde están los problemas y donde están las soluciones. Y si se logra ese concepto original de lo que era la polis, o sea, lo que es ciudad, ese ponernos de acuerdo para que algo funcione o esté mejor, es inspirador. Siempre trabajar en la ciudad, siempre que se trabaja a la escala urbana, se habla de largo tiempo, se habla de comunidad, se habla de sociedad, se habla de calidad de vida, y eso realmente es apasionante cuando tú lo asumes como un servicio. Y entonces, Patricia, si hablamos a grandes rasgos, ya como con ese marco que tú dices de tu motivación personal, ¿cómo se gestiona esa polis? ¿Cómo se gestiona esa ciudad? ¿Y qué importancia tiene esa gestión? Esa polis o cualquier grupo con concentración humana, o sea, demográfica importante, necesita orden para poder coexistir. Entonces, sí se necesita ver qué se tiene, o sea, cuáles son los recursos que se disponen, o sea, cuáles son los recursos naturales, administrativos, financieros, capacidad de trabajo, o sea, cuáles son las cualidades del lugar, de su gente y la riqueza que tiene. Eso hay que ponerse de acuerdo, hay que conocerlo para poder normarlo, regularlo, para que pueda existir, para que todas las cosas puedan existir y no nos deterioremos unos al otro. Esa planificación, ese estar en un lugar supone orden. Orden es priorizar qué es más importante, por qué es más importante, qué se tiene que preservar, qué se puede usar. Y esa situación o esa atmósfera de querer estar en un lugar respetando lo que hay, impulsa a que existan planes, regulaciones, y evoca la necesidad de tener normas y criterios de cómo actuar en un lugar. Eso que menciona Patricia me acuerda, Claudia, a lo que comentábamos en un principio de ver la ciudad como capas. Entonces ella ahora como conectando, ¿verdad? Uh-huh. Ella habla de ese ordenamiento, de esas capas y de esa priorización que debe de tener por alguna razón en específica alguna de esas capas en un momento determinado.
Entonces, creo que ahí conectamos con el primer episodio donde hablábamos de esa parte, digamos, de estructura, ¿verdad? Y entonces ahora como esas estructuras pues deben de tener cierto orden. Me parece interesante también que tú le das mucha importancia a la parte de lo natural y un poco como ese entendimiento de que precisamente las ciudades empiezan desde un punto de vista de tener una ventaja geográfica. Las ciudades originales estaban todo frente al agua y era esa necesidad de tener acceso a agua, pero también trajo otras oportunidades de intercambio de bienes, de intercambio de servicios. Eso es lo fascinante, porque el común denominador de todo el origen de la ciudad es ese elemento, agua. O sea, ya sea por cualquier cuerpo de agua existente, ya sea a nivel de subsuelo, mar, superficie, río. O sea, la existencia del agua desde la antigüedad ha sido la capacidad o la necesidad de asentamiento de cualquier grupo, ya sea una familia, comuna, y que llega a ser una ciudad. Luego, ¿qué tengo yo que no tienes tú para compartir? O sea, yo recolecto tu casa, yo coso, tú sabes tejer. O sea, ese encuentro, que es el origen de esa necesidad que tenemos los seres humanos de compartir, hace que estemos en una ciudad específica. Y eso se traduce a hoy. O sea, ¿por qué vivimos en Santo Domingo? ¿Qué hay en Santo Domingo que nos hace seguir estando aquí? Lamentablemente tenemos tanto tiempo en el suelo urbano que entendemos, muchos de nuestros hijos creen que el agua se hace en el grifo, no entiende que hubo un señor que entró por un río y por eso existe la ciudad de Santo Domingo, y eso es lindo de rescatar, es lindo de mantener el discurso para poder entender que la ciudad vive de algo. O sea, la ciudad necesita ese recurso que la sostiene, porque si no es invivible, y eso hace que comencemos a priorizar esas capas que mencionaba Michelle, que realmente son las que sostienen la ciudad. O sea, el ABC es el recurso natural. Ya luego las capas de construcción dependen de qué calidades podamos tener en el tiempo de ese recurso principal, por ejemplo, que es agua. Y en cuanto a la importancia de la gestión, es decir, ¿qué pasa con una ciudad que no se gestiona o que tiene una gestión deficiente? Es una ciudad que primero es irresponsable porque no está organizada en función a sus necesidades de cuánto consume, cómo lo consume y dónde deposita lo consumido. Por ejemplo, es que comenzamos con ese layer que se llama agua. O sea, la ciudad de Santo Domingo debería cuestionarse y normatizar y preservar de dónde viene el agua de Santo Domingo. O sea, por ejemplo. ¿Y a dónde va también? Por ejemplo, muchos desconocen que más del 70% del agua que nosotros consumimos en la ciudad viene de la cuenca Nizao. ¿Qué tanto la ciudad de Santo Domingo está protegiendo esa cuenca a nivel de recursos verdes, bonos verdes? O sea, ¿qué tanto se están protegiendo las comunidades que defienden el agua? Donde la agua que nosotros consumimos, la calidad de que la consumimos, independientemente que vivamos en la Ciénaga, en Naco, no importa, o sea, cuál es la calidad de esa agua. Luego, lo que nosotros estamos consumiendo, ¿a dónde va? Entonces, comenzando solamente con esa capa, vámonos, alimentación, recursos minerales, ese control de qué entra, cómo se consume, hacia dónde va, es como el ABC de la ciudad. Para tener eso necesitamos saber cuántos lo vamos a consumir, que entra otro layer muy importante que es el padrón. Vamos a decir, el niño Jesús lo fueron a empadronar en Belén y nosotros en el 2024 no tenemos padrón municipal en la ciudad. Es impresionante. Entonces, es lo que mencionabas, Claudia, ahorita. Ciertamente para gobernar se tiene que conocer. O sea, como el amor, como ama lo que tú no conoces, tampoco lo puedes gobernar. Entonces, entender que yo necesito en cantidad de personas y en calidad, no es lo mismo que consume una persona de 70 años, de 80, que a uno de 5. O sea, en qué calidad está tu ciudadano y qué necesita en su tiempo de vida, te da una idea de cuáles son sus necesidades
y luego comenzar a organizar cómo entra ese insumo, cómo sale, por cuánto tiempo lo mantengo. Esa alimentación cambia. O sea, primero tú consumes en un tiempo, la ciudad es igual, es como un bebé. Al principio consumía de una manera, luego en su adolescencia, en su vejez, las velocidades cambian y es muy dinámico. Entonces, pensar un territorio de esa manera como un ser vivo es lo interesante. Entonces, normar la ciudad es saber cómo está cada vez, en su tiempo de crecimiento, para poder atender esas necesidades. Y al mismo tiempo, todo eso está pasando al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Porque tenemos una población que está en cada una de esas etapas, sí, al mismo tiempo. Así es, así es. Y eso nos lleva a un tema muy interesante también, que es el tema de la data. Ese saber que tú decías tiene un componente importante de datos que para planificar, como tú decías, pero también para gestionar, que es lo que estamos viendo aquí, es muy necesario. Hay un instrumento que realmente son el ABC de las ciudades y para muchísima gente puede ser como cuestionante que hablemos, por ejemplo, de esa necesidad de padrón municipal y de catastros. La gente, por lo general, entiende que catastro está una dirección de catastro en la República Dominicana que maneja los títulos. Tú tienes un padrón electoral que se actualiza o no cada 4 años, que es importante, o sea, es muy importante ubicar a ese ciudadano, pero luego en esos periodos, ¿qué pasa? ¿Cómo se mueve? ¿Cuáles son sus necesidades, como venimos hablando? ¿Dónde está? Es muy difícil para cualquier autoridad gestionar un territorio donde la gente, la autoridad desconoce dónde está y en qué condición está. Por ejemplo, cuando es el individuo. Cuando es un territorio, por ejemplo, irregular, por ejemplo, cuáles son las condiciones de titularidad de los predios, quién es dueño de quién, cuáles son los valores del suelo en función a ese polígono. O sea, organizar algo que no tiene una forma, o sea, no tiene un límite, o que no puedo actuar porque tú no eres el propietario o es cuestionante. O sea, siempre estamos haciendo como operaciones sin saber. O sea, tenemos que tener como esos instrumentos básicos de saber quién vive dónde, de quién es la propiedad, cuál es su valor, o sea, tema de evaluaciones de suelo, para tú poder decir, bueno, este espacio es así. ¿Y qué servicio tiene esa propiedad? Claro, no? claro. Exacto, ¿cómo? Sí, ese mirar al interior, eso que es quizás lo más importante, que son las venas del cuerpo. O sea, ¿dónde están? O sea, ¿dónde están las venas de la ciudad de Santo Domingo? Hablo de Santo Domingo porque es donde vivimos, pero es extremadamente importante reconocer y entender en qué estado están esa infraestructura de servicio. Y ya luego no hablemos de una capa importantísima que son los equipamientos, o sea, pero como, o sea, ¿Qué tú te refieres con equipamiento en términos llanos? Bueno, equipamiento, si vamos a hablar una cosa que son infraestructura, vamos a decir que son las infraestructuras de servicio, agua, luz, telefonías, ¿verdad? Con todo lo que vivimos. Y luego los equipamientos, en términos llanos, pueden ser lo que necesitamos. Es decir, necesitamos escuelas, necesitamos hospitales, necesitamos sistemas de transporte. O sea, como todos los instrumentos o las cualidades que tiene que tener la ciudad para que nosotros podamos estar. Por ejemplo, el tema del arbolado, la gente entiende que puede ser un tema paisajístico, pero no lo es. Es una infraestructura tan importante como el agua, lo que son los corredores verdes de la ciudad, los niveles de sombra, el tema de contaminación. Los microclimas que genera. Exacto, entonces es ver la ciudad no solamente como lo linda o lo fea, según una percepción, sino entender cada pieza de la ciudad como una necesidad. O sea, tiene que haber un acueducto, sí tiene que haber la electricidad, sí tiene que haber el árbol, el sistema de espacio público. No son simplemente un parque, sino que comienza desde que yo pongo un pie fuera de lo privado. O sea, eso, toda esa secuencia de espacio para que yo llegue o no llegue y en qué condición llegue. Eso es lo más interesante. Nosotros
Lo que vimos en Santo Domingo, lamentablemente, hemos perdido esa proximidad de la ciudad. No llegamos prácticamente a ningún sitio caminando por las mismas condiciones de la ciudad. Entonces nos estamos perdiendo como la mitad de la fiesta de vivir en una ciudad. Ese placer de aproximarse a un objeto, nosotros no lo tenemos. Y sería lindísimo poder caminar hacia eso. Me encanta que tú lo dices de forma tan poética, porque al final de eso que se trata, por eso vivimos en comunidad, para poder aproximarnos los unos a los otros y poder aprender los unos de los otros. Mira, a mí me gustaría que tú como que nos ayudara para los que no hacen este tipo de trabajo, entender, tú más o menos lo describiste, pero ¿cuáles son entonces, por ejemplo, datos que son importantes para hacer una gestión de ciudad? Y un poco cuáles existen hoy en día, se utilizan en la ciudad de Santo Domingo y cuáles no, o sea, cuáles faltaría construir un entendimiento del sistema. En términos normativos, nosotros podemos decir que nosotros estamos cubiertos en cuanto al marco que pudiera necesitarse para instrumentalizar cualquier norma. Es decir, tenemos una ley orgánica, la 17607, tenemos una ley de ordenamiento, tenemos una estrategia de desarrollo de nación. O sea, en grandes rasgos como nación, podemos decir que la República Dominicana tiene unos instrumentos legales que pueden encauzar esa visión de futuro a las localidades municipales y a los gobiernos locales, en esa visión de gobierno central. ¿Qué es lo que está pendiente? Según las alcaldías y sus capacidades, todas tienen una dirección de planificación, algunas tienen direcciones de planificación estratégica, que es la que está encargada de esa visión a largo plazo, que puede mantener ese norte de 20, 30 años, con un brazo ejecutivo que es tanto desde proyectos y programas y proyectos que puede ejecutar la municipalidad, y también ese regente que puede orquestar al privado diciendo que sí, que no se puede hacer. ¿Qué pasa? Todavía esa parte es muy discrecional al director del planeamiento. No hay normas e instrumentos que te puedan, o sea, realmente, que te puedan organizar el territorio a largo tiempo. Es decir, yo vengo, en un caso práctico, yo vengo con un edificio que quiero hacer, tengo unos linderos que no necesariamente cumplen con un tema de asoleamiento, de capacidad de suelo. Me dicen que el edificio puede tener 20 pisos, pero nadie sabe o se plantea si ese criterio está basado en la capacidad de carga de ese suelo, es decir, si hay agua suficiente, si hay parque suficiente, si hay parqueo suficiente. Entonces tenemos esa mentalidad de que en cada lote yo tengo que resolver todo lo que necesita ese edificio. O sea, en ese edificio tiene que tener cisterna, ese edificio tiene que tener séptico, o sea, tiene que tener todo. O sea, no hay unas redes o hay una infraestructura básica que me permita a mí decirle son 20, 30 pisos, o sea, ¿en base a qué? Entonces, y esa es la escala de la situación. O sea, te decía de que había una normativa nacional y una legislación que permite al ayuntamiento impulsar ese nivel de gestión, pero hay un puente que se necesita hacer de esas normativas que permitan que el director de planeamiento urbano en su día a día vaya construyendo esa visión conjunta. O sea, no existe. O sea, sí queremos llegar hasta ahí, pero ¿cuáles son esa ordenanza, ese ordenamiento que en el cada día de la interactividad tanto de la ejecución del privado como del público vamos encauzando la ciudad y el territorio a esa visión? Entonces sí que faltan esos instrumentos de uso de densidad basados realmente en esas capas de ciudad que mencionábamos, para que poco a poco, en el pequeño y mediano plazo, en la pequeña escala, en la escala doméstica, en proyectos de conjunto, de urbanizaciones, se vaya construyendo eso. Esa es como la brecha que yo entiendo que falta, que sí se puede construir
se puede ir haciendo. O sea, es bueno pensarlo en positivo, no en ese tema de que, bueno, ya, esto se embromó. No, sí se puede hacer. De hecho, hay casos de revitalización urbana buenos, locales que pueden darse. Cuéntanos de eso. Bueno, yo soy fan de San José de la Mata. ¿Por qué? Es un municipio dentro de Santiago de los Caballeros. Es un pueblo de montaña donde se ejecutó el plan de deforestación más importante de la República Dominicana, que es el Plan Siembra. Entonces, ese grupo de gente que está acostumbrada a pensar en colectivo, que viene de la cooperativa San José, que tienen una autonomía financiera y de entenderse que somos un pueblo rural, no queremos una ciudad, pero tenemos una riqueza invaluable, estamos aportando una cantidad de agua a la ciudad. Recursos naturales. O sea, ellos saben que esa cordillera sostiene a la República Dominicana. Ellos tienen ese valor de pertenencia. Que es un buen principio, porque hablábamos ahorita, saber. Sí, conocen el territorio y lo valoran. O sea, saben lo que produce, se produce madera, se produce agua, o sea, conocen el valor de lo que tienen. Pues la comunidad se reorganizó hasta convertirse en un municipio que tenía residuos cero. O sea, eso a mí me impresionó. Me impresionó la organización que tienen comunidad, o sea... Espérate, perdóname. Pero residuos cero significa ¿qué exactamente? No hay basura en la calle en San José de las Matas. O no había. Luego organizan el tema de reciclaje, no solamente en el casco urbano, sino que iban por las comunidades rurales por un tema de reciclaje de plástico y una valoración al plástico. O sea, realmente, incluso eran las mujeres que estaban organizadas en función a eso. Y me parecía fascinante porque no era un tema de que ellos le tenían que decir recoja o no vierta, sino que había un valor sobre eso que le hacía que sea interesante. Es yo contaba que incluso hasta para tomar algo en la calle, la gente se organiza, hace fila. Hay doble vidrio en los sitios de música. O sea, es una cosa que tú dices, bueno, ¿dónde yo estoy? Muy interesante. Doble vidrio, ¿por qué? Por el ruido. Por el ruido, para que el ruido no salga a la calle y moleste a los vecinos. Aquí en República Dominicana. Baskin Robbins, tu momento refrescante en la ciudad. The Color by Nicadom. Somos soluciones expertas en pintura y terminación. Patricia, quiero como retomar algunas de las cosas que has dicho, porque un poco para ayudar a integrar todo ese conocimiento que estás compartiendo. Y me parece súper interesante porque has hablado de valorización del territorio, has hablado de formar comunidad y de formar como visión del colectivo, perdón. Aspectos de la infraestructura natural. Y cómo eso guía la decisión de la infraestructura física, o sea, ya sea de carretera, de edificios, pero también hablaste de algunos de los desafíos en términos de que hoy en día, pues, la falta de algunas de esas infraestructuras, pues, yo me quedé pensando como eso encarece todo. Porque si cada desarrollador, cada construcción tiene que proveer alguno de esos servicios para su propia construcción, pues eso tiene un impacto económico también en la vida de las personas. Entonces, eso me lleva un poco como a la pregunta de el por qué es importante tener esta normativa. ¿Por qué es importante regular el terreno, o sea, la ciudad? Obliga a lo que mencionaba, a pensar primero en colectivo. Entender que cada persona en su casa, en su apartamento, en su urbanización, no tiene por qué producir un sistema sanitario
no tiene que tener una planta eléctrica. O sea, obliga a pensar de que quizás si el de al lado está mejor, yo estoy mejor. O sea, es imposible que yo viva bien, segura, tranquila, cómoda, si mi vecino de al lado tiene tanta carencia. O sea, eso es lo primero. Lo segundo es que hay un tema de seguridad del bien que se necesita para tener cualquier inversión. Y pongo el ejemplo de cualquier pareja adulta de, qué sé yo, 70 años que acaba de pagar su casita, que tiene la vida entera trabajando y pagando. Se fueron los hijos, ya no producen. Entonces, frente a una inexistencia de una normativa, ni régimen de consecuencia, ¿verdad? Al lado de su casa pueden construir cualquier cosa. Le pueden poner un liquor store, le pueden poner un edificio de 20 pisos a cada lado. Él creía que ya le iba a vivir bien. Le pueden cambiar de sentido de vía de repente. O se decide hacer un proyecto que altera su tranquilidad. Entonces, esa persona, si hubiese tenido algún tipo de garantía en cuanto a la norma que aplica a su territorio, tuviese esa necesidad de seguridad cubierta. O se hubiese organizado en su vida sabiendo, bueno, yo voy a vivir aquí por 20 años hasta que los hijos se gradúen, se vayan, y ya luego yo me cambio, porque yo sé que el tiempo que la ciudad tenía determinado para este entorno y que ya me informaron que hay un plan para esta zona de crecimiento, de densificación, de una zona que se actualiza, que revitaliza, y yo me tengo que organizar de otra manera, pero yo estoy ya informado. Entonces, esa inseguridad en cuanto de dónde tú pones tu inversión, y en cuánto se valora y cuánto se va a degradar esa inversión en función a las actuaciones urbanas o a lo que al otro le permiten hacer que tú no puedes controlar, eso es una. Luego, hablando del tema de seguridad, o sea, seguridad física, emocional, o sea, eso hay que contarlo. Sin hablar de que esas infraestructuras de servicios, de esa agua, esa alcantarillado, esa capacidad de manejo de agua servida, estaba dispuesto para viviendas quizás unifamiliares a nivel de red. Y ya luego estamos hablando de edificios, entonces se te permite hacer un edificio, pero no estamos aumentando la red. Entonces, claro, los sistemas comienzan a colapsar porque no es lo mismo ascensor diseñado para 5 y vamos 12. Claro. O sea, no es. Entonces, Esto yo creo que es bastante obvio con el tránsito. Sí. Por ejemplo. Sí. Entonces, por el tránsito porque es vulgar y es evidente, pero el tema solamente sanitario de la ciudad es catastrófico. El otro día leía que para el 2005 nosotros estábamos entre el 5, en nivel 5 en Latinoamérica, de mortalidad y de enfermedades con el tema sanitario. Y te ha vinculado mucho con el tema agua. Es interesante eso porque hablábamos también en el primer episodio de que en la ciudad de esas capas hay algunas que se ven y otras que no se ven. Entonces el tema del agua no estamos tan edificados porque tú vas a tu casa, abres el grifo y tienes agua y crees que no hay problema. Pero era como tú decías ahorita, o sea, qué calidad tiene esa agua independientemente de donde tú vivas y demás. Entonces... y eso que mencionaba Claudia, el tema de la movilidad, que ya... O sea, y qué bueno, ¿verdad? Que ya nosotros decíamos que no nos vamos a mover para ver qué va a pasar, porque todos nosotros necesitamos salir de nuestra vivienda a llevar a los niños al colegio, al trabajo, a volver. Si se está generando una fobia de andar en la ciudad de Santo Domingo por el tema de circulación, o sea, yo soy la primera que me pongo en la lista. O sea, el nivel de estrés y los tiempos, o sea, nosotros, cualquier ciudadano, por lo menos el distrito, dura 3 horas en un tapón diario. O sea, eso a nivel de tu valor, o sea, de tu producción, de tu nivel de salud, o sea, en términos económicos y en temas sanitarios, eso tiene número. Eso tiene número y es real. Entonces, esa capa, qué tan importante que es la del espacio público, porque entonces la gente entiende que movilidad solamente es el metro, el carro público, o sea, movilidad es todos los flujos y eso se regula, se norma, se diseña.
que gestiona. cuáles son todas las calidades de ese espacio público, esa acera, ese contén, ese arbolado, esa vía, esa factura urbana, ese mobiliario. O sea, porque si hubiesen ciertas condiciones en ese espacio público, quizá yo digo, mira, voy a caminar 2 cuadras. No necesariamente tengo que llegar en el vehículo porque no tengo otra manera de llegar. Esa capa es importantísima porque obliga a tener eso más de planes especiales, ya otra, lo que se llama, ya una escala metropolitana. O sea, ninguna unidad puede resolver en su territorio temas, por ejemplo, medioambientales y temas de movilidad, por un tema de flujo. Yo creo que también es parte de las cosas positivas. El colapso de la ciudad de Santo Domingo en términos de movilidad va a obligar a repensar la ciudad de otra manera. En términos tan simple como un tema de numeración del bien. O sea, aquí no hay una numeración, tú no llegas a las direcciones de los sitios. Y a veces tiene 2 números iguales en una sola El calle. tema, por ejemplo, de lo que es el espacio peatón, el tema de lo que es el transporte, o sea, los servicios de transporte público, o sea, que en las condiciones que eso se da, porque independientemente de que tengamos vehículos privados, o sea, ni siquiera en esa cápsula que nosotros compramos de tener derecho de la ciudad, porque es tener un aire, porque si no, usted no llega tampoco, o en qué condición usted llega. Ni con esa protección, ese escudo en la marca que usted quiere, usted puede andar en un Maserati o un Toyota, usted no va a llegar, porque no puede llegar. Entonces, cuando llegamos a este punto, hay que repensar la ciudad. O sea, los ejes de la ciudad de Santo Domingo tienen que cambiar completamente. Y yo creo que nosotros estamos en ese punto de colapso, que es bueno, porque es un momento de oportunidad. O sea, la Bolívar que nosotros pensamos tiene que cambiar. La Churchill que nosotros pensamos tiene que cambiar porque no está funcionando. Y no podemos duplicarla. O sea, o la eficientizamos o la eficientizamos. Y ese hacerlo eficiente no puede quedarse solamente con un tema de superficie. O sea, si la vamos a intervenirla completa, o sea, del subsuelo hasta la aérea. O sea. Me llama mucho la atención lo que tú dices en términos de volver como a lo que significa la gestión de eso, porque estábamos hablando ahorita de cuáles son las métricas que son necesarias, y un poco quería conectarlo porque evidentemente está en el tránsito algo que lo visualizamos muy, muy rápidamente porque lo sufrimos, lo vivimos todos los días, pero tal vez tú mencionabas también lo del agua, no hemos hablado de escuela y de acceso a educación, a centro de recreación, parque, o sea, todo eso son parte de de los beneficios que puede crear uno empezar a pensar la ciudad y a gestionarla de una forma más dinámica, porque como tú dices, si antes había un barrio que eran todos, vamos a decir, naco, que era todo de casas unifamiliares, y ahora se ha densificado muchísimo, o sea, hay torres que donde vive una familia, ahora viven por lo menos 15 o 20, no sé exactamente la densidad, y eso trae un repensar. Pero hay un costo económico y de conveniencia, porque cuando se hacen intervenciones de infraestructura, pues se altera la vida, pero también hay un costo al no hacer nada. Entonces, hablando un poquito cómo tú ves eso, cómo la población, cómo podemos todos entender esa dinámica y empezar a pensar como en eso, en que hay que apoyar inversiones y proyectos que realmente empiecen a traer una mejoría a largo plazo, aunque tenga un costo a corto plazo. ¿Quién se va a oponer a proyectos de esa naturaleza? Son aquellas instituciones y entidades que reciben un beneficio económico inmediato de cualquier operación urbana. Le hace, yo construyo un edificio, lo vendo muy caro, según los accesorios y diseños exteriores, porque el cliente todavía no está educado
como consumidor en la naturaleza del bien que está adquiriendo. Así yo puedo comprar un super apartamento, pero quizás en ese apartamento yo debería de garantizar cuál es el nivel del agua que estoy recibiendo, cuál va a ser la garantía de los servicios en cuanto a permanencia, electricidad, cuando todo el mundo tiene plata. Cuál es la proximidad a un parque, a una escuela, un centro de salud. O sea, ¿qué hay en ese contexto de ese bien que yo estoy adquiriendo que hace que ese bien valga eso? Esa es la primera cuestionante, de que si ese consumidor solamente está adquiriendo el bien que compra en una imagen con un render, o realmente está comprando un bien que pertenece a un contexto, a una ciudad, porque ese bien puede estar en Punta Cana, puede estar en Neiva, puede estar en Serrayes, como bien, si es la cápsula que yo estoy comprando. Ahora, cuando esa cápsula en la cual habito y mi familia, que puede tener todas las gamas, ¿verdad? Humilde, media, extraordinaria, alta gama, existe un contexto que comienza a darme equipamientos, me comienza a dar infraestructura, me comienza a dar seguridad, me comienza a dar calidad, ese espacio público de calidad, pues ese bien comienza a tener otro valor en el tiempo. Y si ese bien además tiene una norma que lo cubra, es decir, voy a comprar este bien que lo proteja y no va a transformarse, pues esas plusvalías en el tiempo validan y ratifican aseguran mi inversión. Entonces, cuando el cliente, son nosotros los ciudadanos, que no producimos, qué sé yo, apartamentos, que lo que tenemos un consultorio, lo que estamos trabajando la vida entera para comprar una vivienda y educar a nuestros hijos. Cuando nosotros entendemos como consumidor de ese bien, que ese bien necesita una ciudad y un contexto que lo valide y esa normativa, pues yo entiendo que es parte de esa visión. O sea, y por eso las felicito de verdad de este tipo de espacios, porque nosotros los consumidores de ciudad tenemos que entender eso para poder exigir. O sea, no me venda el accesorio de lujo, sino también véndeme que yo pueda bajar con mi hijo a un parque. Y que si yo me enfermé y mi papá, que es anciano y vive conmigo, tiene una situación de salud, en una proximidad yo pueda tener algún sitio que lo pueda asistir. O el tema de los colegios, o sea, cuando tú conoces, cuando tú tienes un padrón municipal que tú te empadronas, la comunidad sabe cuántos niños hay en una zona, cuántos envejecientes, y se pueden programar que si son centros de día, que si son guarderías. Pero si yo no sé dónde está nadie, entonces quien necesita exigir ese tipo de calidad es el consumidor. Y mientras el consumidor entienda que no solamente es una célula, sino que necesita adquirir un contexto, yo creo que eso va a impulsar a la autoridad a regular. Porque entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos comprando? Yo entiendo que va por ahí en un sentido. O sea, si bien es cierto, la planificación tiene que seguir haciendo su parte y el ejecutivo produciendo infraestructura para que la ciudad pueda crecer y que pueda tener esa capacidad de que sostenga ese crecimiento que queremos, también de parte del consumidor y de la sociedad también tiene que tener este entendimiento de que se necesita, o sea, que no es un lujo, sino que es un derecho, es una necesidad, y que si usted está muy bien en 40 años, o sea, está muy, muy en forma, usted va a llegar a 80 y usted va a tener una necesidad de que la ciudad la tiene que suplir, y usted no va a tener esa capacidad de moverse, ni económica, ni física, como usted la tiene ahora. O sea, que que su inversión hoy garantice ese futuro. Y eso se hace con normas, se hacen con leyes, se hace con consecuencias, o sea que se necesita. O sea, estamos en un momento positivo de que no podemos seguir por ahí. Y un momento positivo de entrar en esa conciencia y estos espacios, por eso la felicito nuevamente. Gracias a ti por venir. Bueno, y para ir finalizando, Patricia, si tú tuvieras que describir tu ciudad, la ciudad de Santo Domingo, en una palabra, ¿cuál sería? Qué difícil. Yo te voy a decir lo mismo que le digo a toda la gente cuando salgo de las Américas. Welcome to the jungle. Realmente nosotros vivimos una anarquía terrible porque la ciudad de Santo Domingo es muy bella en planta. Sin embargo, vivirla
está siendo muy agresivo porque está imperando la ley del más fuerte. Hace muchos años se hizo una campaña global cuando se hacía una marca de ciudad, de que le preguntaban qué fue lo que más te gustó de Santo Domingo, y la respuesta era que se puede hacer de todo. ¿Y qué fue lo que no te gustó de Santo Domingo? Que se puede hacer de todo. Entonces, eso hace de nuestra ciudad lo permisivo, un atractivo, que es un atractivo país, pero es muy peligroso. Yo creo que el ser una ciudad del mar, ser una ciudad de terrazas, una ciudad del Caribe, posibilita una transformación, o sea, una potencialidad que no todas se tiene, su posición de región, de Centroamérica, de la mitad del continente, o sea, seguimos teniendo, o sea, Colón no llegó de casualidad, ¿sabes? Porque estábamos en el mismo medio. O sea, realmente tenemos una posibilidad de ser una ciudad, hay una estructura en planimetría correcta, vamos a decir, ¿no es cierto? Bemoles, pero yo creo que hay mucha posibilidad de ser una linda ciudad. O sea, puede transformarse con un poquito de orden y con un poquito de consecuencia. Mira, ¿y qué color usarías para describir la ciudad de Santo Domingo? Azul. Azul. Y si pensamos en cuál sería la intervención más urgente, más necesaria para la ciudad. Si tú tuvieras una varita mágica y te dijeran, Patricia, infraestructura de servicio. Lo que no se ve. Lo que no se ve. O lo que se ve que tal vez no se debería ver, como los cables eléctricos. Mira, ¿y qué intervención sería catalizadora de grandes cambios? Una. ¿Empieza por una? Hay un tema de ejecución dura, vamos a decir, que son intervenciones, vamos a decir, de obra, como esa que te mencionaba de infraestructura, que es como el ABC. Hay otra que es, vamos a decir, normativa y legislativa, como el tema de poder disponer de unos padrones y de una cartografía real de la ciudad para partir de una base. No se tiene que hacer con una varita mágica, se puede ir haciendo por trozos y tener esa capacidad de actualización para entender qué es lo que nosotros tenemos. Y ese tema de recurso natural, poder entrar en ese equilibrio, o sea, de planificación, porque hasta que no tengamos las dos partes, no la podemos juntar. Entonces te decía, hay un tema de intervención dura, de obra, hay un tema de legislación, que es saber qué tengo y dónde está. Y también hay un tema de orden, vamos a decir, de lo que es la edificabilidad, con un tema de qué pasa si no, que también tiene que ser, o sea, esa capacidad de fiscalización se tiene que dar, porque podemos hacer la infraestructura, podemos saber el ciudadano y tener los títulos, podemos tener un super equipo como tantos buenos profesionales que hay de planificación, pero ¿qué pasa si no sucede? O sea, ¿cuál es el régimen de consecuencias? ¿Qué pasa si no? Entonces, esa capacidad de fiscalización efectiva es muy importante. O sea, que para mí son tres cosas. Hay un tema que es físico, constructivo, y un tema que es normativo, de legislativo, de función, de ley. Y hay un tema también de orden público importante, que no solamente va el tema de edificios, o sea, va vía, movilidad, de ejecución. O sea, régimen de consecuencia en función no impositivo, sino de orden, de que tú y yo podamos coexistir en un lugar, en unas condiciones de respeto. O sea que son por lo menos tres. Precisamente tú mencionaste tres cosas que se unan. Entonces, si todo eso pasara, ¿cuál es la posibilidad para la ciudad de Santo Domingo? ¿Qué tipo de posibilidades crea para los ciudadanos? Bueno, esa es una posibilidad de que de tomarte tu cafecito en la mañana en tu casa, pudiste llevar a tus hijos o al colegio o lo dejaste en un sitio donde ellos se puedan ir solos, puedes regresar a tu casa, cambiarte, llegar a tu trabajo en condiciones correctas, o sea, intelectuales, emocionales y físicas. Eso independientemente de si tú estás saliendo de un edificio o si tú estás saliendo de un barrio popular.
esos desafíos que tiene que hacer un ser humano en condiciones de clase media baja o baja para llegar en igual condiciones a un sitio de trabajo. Esas distancias pueden disminuirse. Posibilitaría también como espacios de encuentro en la ciudad que se están perdiendo, en el sentido de que mientras menos agresiva es la ciudad, ese encuentro se produce. Me imagino la ciudad con un concepto de estética, o sea, que se vea a sí misma, o sea, no se puede hacer lo que sea, sino que nos veamos, que los edificios dialoguen, que haya un respeto de entrega entre lo público y privado. Me imagino que la ciudad pueda tener una arborización correcta, que no mutile los árboles. O sea, si tenemos infraestructura, quizá los edificios puedan superar los 2 metros y 3 metros. O sea, me imagino la ciudad que puede ser si nos organizamos. Y yo creo que Santo Domingo tiene una vida nocturna que se está perdiendo. O sea, tenemos un clima buenísimo que no estamos perdiendo porque no estamos generando ese espacio de disfrute de la ciudad. Y al final es eso, o sea, si al final vamos a vivir en un carro y metidos en los restaurantes, o sea, en espacios interiores, o sea, no hay ciudad, eso puede existir en el desierto. No se está dando un espacio público, esa vida en el espacio abierto, nos la estamos perdiendo. Una vez se tuvo, cuando Santo Domingo después está abierta, pero muchos de nosotros no lo recordamos. Es estar. Y ese es el sentido, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, estamos aquí porque queremos estar. Si vamos a estar solamente en el carro o en el espacio interior, entonces No tiene sentido. no tiene sentido. Eso es lo que yo me imagino. No, me encanta, me encanta. ¿Cómo se me dijo? ¿De qué más? Sobre todo por eso mismo, porque nos da mucha esperanza. Me ha encantado esta conversación porque yo pienso que empezamos a compartir con nuestros oyentes qué cosas son las que inciden en esas experiencias cotidianas y cómo la necesidad de gestionarse, de imaginarse, de replantearse, de que es constantemente evolucionando, está constantemente evolucionando, es parte intrínseca de vivir en ciudad y es parte de lo que nosotros mismos como ciudadanos, pues una vez que nos acercamos y podemos entender, como tú mencionabas, entonces podemos empezar a vivir en ella y a exigir tal vez o a buscar soluciones que le respondan a nuestro estilo de vida en el momento, pero también mirando a futuro, sin hacerle sin tener un efecto negativo en el otro, en que realmente se puede ir construyendo armónicamente. El estar. Diseñar para estar. Me encantó eso. Bueno, pues nosotras queremos agradecerte, Patricia, por venir, dedicar un poco de tu tiempo a este sueño que tenemos de construir una mejor ciudad. Me quedo con la idea de una mejor calidad de vida que podemos lograr, como la esperanza que decía Claudia, el tema de que a través de una planificación y gestión correcta de este pedazo de tierra, ¿verdad?, que nos ha tocado, pues pudiera redundar en una mejor calidad de vida. Sí, tenemos en cuenta todos esos aspectos que hablamos, que vivimos en comunidad, que tenemos una infraestructura verde, que tenemos una serie de servicios que debemos de valorar, lo que se ve y lo que no se ve de la ciudad, y que si todo esto si estas capas, ¿verdad?, se orquestan, se gestionan de una buena manera, pues entonces sí, el Santo Domingo que hoy vivimos puede transformarse, y el tema de que estemos a punto de colapsar, si es que colapsamos y no nos dimos cuenta, también es un tema positivo porque es un punto de inflexión en el que podemos reinventarnos y que la opción es hacerlo porque no tenemos otra. Es como esa crisis de mediana edad, como le dicen. Exacto. Entonces, nada, nos quedamos con todas esas ideas, un poco procesándolas, y agradecerte de nuevo por estar aquí, agradecer a todos ustedes que nos escuchen.
invitarlos a que oigan los otros episodios que van a ver cómo se encadenan uno con otro, y estas ideas se van tejiendo, digamos, de diferentes aristas, de diferentes momentos, pero todas encadenadas y al final siempre con la idea de una mejor calidad de vida para todos. Síganos en nuestras redes sociales y hasta la próxima. Gracias por estar con nosotras.